Hoy existen armas nucleares suficientes para desencadenar en cuestión de horas un colapso de la civilización humana a escala global. Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares, propulsado por energía nuclear con alcance ilimitado. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. El presidente Trump le ordenó al Pentágono reanudar pruebas de armas nucleares. Corea del Norte lanzó más de 70 misiles, incluidos algunos con capacidad nuclear. But we're going to do some testing, yeah. Other countries do it. If they're going to do it, we're going to La do it. humanidad es rehén de una disputa entre las principales potencias militares del planeta. Что мы готовы применять оружие, в том числе любое You оружие. already have so many you could destroy the world 50 times over, 100 times over. Vivas, misiles, ensayos balísticos. A dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y la más importante. ¿Por qué? Estas son las preguntas básicas para entender las consecuencias de un posible estallido nuclear. En los últimos años, la posibilidad de una guerra nuclear volvió a ocupar un lugar central en el mapa geopolítico. La invasión de Rusia a Ucrania reactivó viejos temores de la Guerra Fría. Estados Unidos y OTAN respondieron con sanciones y apoyo militar, mientras Moscú le recordaba que sigue teniendo uno de los mayores arsenales nucleares del planeta. Al conflicto en el este de Europa se suman las tensiones en Asia. China y Estados Unidos se disputan la influencia sobre Taiwán, Corea del Norte realiza pruebas de misiles cada vez más potentes e Irán avanza con su programa atómico en medio de los vaivenes bélicos con Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives. Those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن. لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن. The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. That is why we have no choice but to act, and act now. Más conflictos regionales, menos diálogo entre países, armas nucleares más avanzadas, líderes más autoritarios, más riesgo de errores o fallas tecnológicas y nuevas tensiones en zonas inestables. Tensiones aumentan año a año y diversos indicadores internacionales señalan que vivimos una de las épocas de mayor riesgo de catástrofe global en décadas. Estados Unidos y Rusia siguen siendo los principales actores nucleares. Entre ambos países tienen el 90% de las armas nucleares. Pero, ¿qué diferencia aquellos años de la Guerra Fría con el presente? La principal diferencia es que, al contrario de lo que ocurrió entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, hoy el mapa geopolítico no está marcado por la bipolaridad. China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, también tienen en distintos niveles desarrollo nuclear activo o capacidad militar estratégica que influye en el equilibrio global. A estos países se le suma Irán, que desarrolla un programa nuclear bajo fuerte vigilancia internacional. Tampoco existe un sistema rígido de bloques como el que ordenaba el mundo entre este y oeste. Las alianzas son más flexibles, cambian rápido y muchas veces dependen más de intereses económicos que ideológicos. Hoy pesan más los liderazgos personales de jefes de Estado que no parecen muy dispuestos al diálogo. ¿Qué motiva a Estados Unidos a retomar los ensayos nucleares? Trump se justifica diciendo que Rusia también está llevando a cabo pruebas militares de este rango. But we're going to do some testing, yeah. Other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. En agosto de 2025, Vladimir Putin ordenó el despliegue de un submarino atómico por las costas de Moscú. Además, en octubre, Rusia probó uno de sus nuevos misiles crucero de bajo vuelo. Речь идет о испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Desde el Kremlin aclararon que ninguna de estas operaciones incluyeron municiones nucleares.
Hasta hoy nunca hubo una guerra nuclear. Las únicas 2 armas nucleares que se usaron sobre población civil fueron las que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sin embargo, el mundo estuvo varias veces al borde. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en la isla. Y en 1983, cuando el oficial soviético Stanislav Petrov detectó que una alerta de un ataque estadounidense era un error de un radar. Desde entonces, la amenaza nunca desapareció. Cambiaron los protagonistas, los discursos y las tecnologías. Pero el peligro sigue latente. Un ensayo nuclear explosivo no puede hacerse en cualquier lugar. Pruebas de este tipo necesitan espacio, control técnico y un entorno que minimice el riesgo para poblaciones y permita, a su vez, medir los resultados del experimento. Más allá de los lugares donde se realizan estos ensayos, lo importante sigue siendo el mapa global. Cualquier conflicto nuclear tendría repercusiones en múltiples regiones. En el este de Asia, China sigue expandiendo su arsenal nuclear y su flota de submarinos estratégicos. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus 1 hydrogen bomb. Which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. Can cover every corner of the world in less than 20 minutes. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. Mientras tanto, el conflicto por la soberanía de Taiwán pone bajo tensión la postura oficial de Beijing de evitar una escalada militar directa. Corea del Norte mantiene su programa nuclear sin supervisión internacional. Sus misiles de largo alcance generan alerta constante en Corea del Sur y Japón. En Medio Oriente, Irán desarrolla su programa nuclear bajo sospecha, mientras que Israel mantiene su arsenal de facto, no declarado oficialmente. En el sur de Asia, la histórica rivalidad entre India y Pakistán, combinada con sus arsenales nucleares, convierte a la región en un área crítica en caso de una escalada. Cuando se habla de armas nucleares, la mayoría piensa en grandes misiles intercontinentales o grandes explosiones que puedan destruir ciudades enteras. Pero además de estos armatoste, existe otro armamento nuclear menos conocido y potencialmente más peligroso: las armas nucleares tácticas. Son dispositivos de menor potencia diseñados para ser utilizados en el campo de batalla contra objetivos militares específicos, no necesariamente contra centros urbanos. Aunque su alcance destructivo es menor que el de una bomba estratégica, su uso podría romper el tabú nuclear y desencadenar una escalada difícil de detener. Desde el principio de la guerra en Ucrania, Rusia ha insinuado varias veces que podría usar este tipo de armas si ve amenazada su integridad territorial. Putin y otros funcionarios advirtieron que Moscú usará todos los medios disponibles para defenderse. Esa frase, traducida en el lenguaje de la disuasión nuclear, equivale a una advertencia directa. Existen estudios y modelos científicos fiables que presentan cuáles serían las consecuencias de una guerra nuclear. Una confrontación entre potencias como Estados Unidos y Rusia podría provocar cientos de millones de muertes inmediatas por las explosiones, la radiación y los incendios. Pero el daño más devastador sería indirecto. Los incendios masivos lanzarían a la atmósfera cantidades colosales de hollín, bloqueando la luz solar y provocando un invierno nuclear que derrumbaría la producción agrícola mundial. El abrupto descenso de la temperatura global provocaría la pérdida de cosechas en todas las regiones, lo que podría derivar en una hambruna planetaria en cuestión de meses, afectando incluso a los países alejados del conflicto. En los escenarios más extremos moldeados por estos estudios, más de 5.000 millones de personas podrían morir por hambrunas derivadas del colapso agrícola global. ¿Y qué pasaría en Argentina en el caso de un estallido nuclear? Algunos análisis internacionales señalan que países del hemisferio sur, como Argentina, podrían tener mejores condiciones relativas frente a las consecuencias indirectas de una guerra nuclear, debido a su posesión geográfica, su baja densidad poblacional y su capacidad agrícola. ¿Por qué? ¿Y si el mundo estuviera atrapado en una disputa de potencias que fabrican armas nucleares pero que nunca las piensan usar?
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio nuclear funciona como una lógica de disuasión mutua. Ninguna potencia busca iniciar un conflicto porque sabe que la respuesta sería catastrófica. Pero esta disuasión se volvió una maquinaria que ya nadie puede frenar. Cada avance de un país obliga al otro a responder por miedo a quedarse atrás y que otros países tengan más poder para someterlos. Es paradójico porque la carrera nuclear, bien mirada, no es una carrera hacia la guerra, es justamente una carrera para evitar la guerra. Las potencias se arman porque ninguna quiere ser sometida por otra. Y en esa espiral el mundo enloquece. Se gastan miles de millones de dólares. Para Estados Unidos, el arsenal nuclear está profundamente ligado a su complejo militar industrial. Un entramado de empresas, empleos y contratos públicos que mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Mantener y modernizar armas, nucleares y convencionales, no solo es parte de una estrategia militar. Es una forma de sostener industrias enteras, garantizar puestos de trabajo y mantener activa la maquinaria tecnológica que alimenta al país. La postura de China es diferente. Aunque también moderniza su fuerza nuclear, su estrategia de poder se basa en una industrialización gigantesca, el control de las cadenas globales de suministro y una producción naval comercial que hoy es la más grande del mundo. Para Beijing, el dominio no se construye con armas atómicas, sino con infraestructura y dominio industrial. Una guerra nuclear sería la máxima expresión de un enfrentamiento armado. No hay riesgo más grande para la humanidad. La comunicación del siglo XXI acelera el pulso de este conflicto. ¿Es posible ponerle fin a una lógica que lleva más de 60 años? ¿O ya es parte esencial de un sistema que encontró en la amenaza nuclear un sistema seguro de producción?